es una presentación de Aprovecha la venta especial Chevrolet. 9 de la mañana, 16 minutos. El día viernes subió la Bolsa de Comercio Santiago Lipsa en un 0,6%, el índice general en un 0,95%. Al alza quedó también el viernes la Bolsa de Nueva York en Wall Street. El Dow Jones subió un 1,17%, el Nasdaq un 1,97%. El dólar subió 5 pesos con 70 centavos. Se cotizó comprador en 808 pesos con 70, vendedor 809 pesos. El euro está en 859 pesos con 8 centavos. Unidad de fomento para hoy, 35.570 pesos con 37 centavos. El cobre está a la baja hasta ahora, 1,23%, en $4 con 1 centavo la libra. El viernes en la Bolsa de Metales de Londres había quedado en $4 con 5 centavos. El petróleo Brent, que sirve de referencia para Chile, baja un 1,51%. Se negocia el barril en $85 con 53. El WTI cede un 1,48% y alcanza los $78 con 49 centavos el barril. Hoy la Cámara de Diputadas y Diputados reinicia su trabajo legislativo con una doble sesión de sala entre mañana y el miércoles para debatir y votar uno de los proyectos más importantes del gobierno del presidente Gabriel Boric, la reforma tributaria. La oposición apunta que el gobierno continuará negociando el proyecto en el Senado y que habrá una aprobación estrecha en la corporación. El debate sobre el balance entre la justicia tributaria y el daño a la inversión sigue vivo y ya se anunciaron votaciones separadas y hasta un posible ingreso de indicaciones. Vamos a revisar la previa de esta discusión con Gonzalo Holguín. Hola Gonzalo, buenos días. Hola Gonzalo. Hola Tomás, hola Katy, muy buenos días. Sí, llegamos hasta aquí con la reforma tributaria después de 7 meses de trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, en las que ya sabemos el gobierno presentó 2 paquetes de indicaciones a común acuerdo de asesores y parlamentarios de oposición y que ya redujeron en un 0,6% la recaudación total, que inicialmente era de más de 4 puntos del PIB que estaba presupuestada en esta propuesta. El informe de más de 900 páginas que dejó la comisión ha sido analizado durante el receso legislativo por diversas fuerzas políticas y se esperan solicitudes de votaciones separadas y el intento de derribar algunas votaciones que requieren más quórum. En todo caso, el saliente jefe de bancada del Partido Comunista, Boris Barrera, que estuvo en el trámite de la Comisión de Hacienda, dice dificultar que la iniciativa no pase al Senado y plantea que la oposición no tendrá cómo defender su postura en temas clave. Es difícil, creo yo, defender posiciones que vayan en contra de las normas anti-evasión o anti-ilusión. O sea, que la ciudadanía vea de que hay parlamentarios y parlamentarias que se van a oponer, el que no quieren que haya un impuesto al patrimonio. Se le va a aplicar a no más del 1% a los chilenos. Por eso es que tengo la confianza. Esta reforma viene a ser un poquito de justicia. Uno de los principios rectores de la postura crítica de la oposición es que el pago de impuestos y su régimen genera efectos y sostienen que la propuesta del gobierno trae uno de los principales, que es la traslación, en simple, que los dineros serán del país. En conversación con el RN, Miguel Mellado enumera problemas: las normas de tasación de los impuestos, el sistema de las pérdidas tributarias que limitaría que las empresas puedan usar estas pérdidas de años anteriores para rebajar su renta líquida imponible. Aquí también aparece el aumento del 10 al 22% de tasa fija en el mercado de capitales y sobre todo el llamado impuesto a los superricos, el impuesto al patrimonio. Mellado asegura que el gobierno decidió seguir negociando la reforma en el Senado y que la iniciativa se va a aprobar, pero por un margen estrecho. Debe contener medidas para fomentar el ahorro en la inversión de largo plazo, que es lo que no vemos. El impuesto al patrimonio, por ejemplo, el ministro lo va a negociar en el Senado. Las normas que afectan gravemente el mercado de capitales, el 3,6 puntos del PIB, no va a ser posible recaudarlo. Aquí hay un tema que hay que aterrizarlo y ese aterrizaje va a ser ya en el Senado, porque en la Cámara de Diputados ya tienen los votos para aprobarlo, estrecho. En fuerzas de oficialismo más moderadas hay un reconocimiento de que la propuesta no será aprobada de manera total. Fuerzas intermedias como el Partido de la Gente ya están mirando aspectos de la reforma que van a rechazar, buscando hasta preparar indicaciones y proyectando más adelante incluso el trabajo de una eventual comisión mixta. Políticamente se dijo mucho durante el trámite de comisiones. El gobierno tenía una mayoría en la instancia de la Comisión de Hacienda que podría ser más difícil de replicar en la sala, en donde la fragmentación política podría obligar al gobierno a volver a sentarse a la mesa para negociar, pero en la Cámara Baja. El ex presidente de la corporación y actual representante del PPD en Hacienda, Raúl Soto, reconoce este escenario y habla de tener apertura para seguir debatiendo.
Las mayorías que se han logrado obviamente son relativas y nada asegura que estén garantizadas para la votación en sala. Sin embargo, consideramos que debiese ser aprobada en esos términos para que siga su tramitación en el Senado. Obviamente que estamos abiertos a llegar a los mejores acuerdos posibles, resguardando una mayor recaudación y una mayor justicia tributaria. Uno de los argumentos oficialistas siempre ha sido que estructuralmente Chile requiere un nuevo régimen tributario y lo requiere rápido. La ausencia de industria propia, la dependencia del extractivismo son factores que les dan piso para creer que los impuestos son uno de los pocos caminos para cambiar los destinos del país. En el Partido Republicano son quienes están más lejos de esta posición. Agustín Romero, diputado que es una autoridad en la materia dentro de su bancada, va en contra del argumento de que esta es una reforma progresiva que grava rentas altas y más bien la califica como regresiva. Dice que pedirán votaciones separadas ante todo para hacer un punto político. Es una reforma regresiva que va a afectar completamente, en forma prácticamente irremediable, el crecimiento de este país, no favorece la inversión, lo que hace es ahuyentar el capital. Por esa razón nosotros no vemos ninguna posibilidad ni siquiera de mejora y por lo tanto tampoco hemos presentado indicaciones al respecto. Presentaremos probablemente votaciones separadas para ir dejando en evidencia el daño que le va a hacer a Chile. Bueno, es indesmentible sí que el proyecto busca tener un efecto profundo. Contempla modificaciones al Código Tributario, también el impuesto a la renta y cambios en materia del IVA, de la ley de herencias, de donaciones, de las políticas de evasión y de elusión y hasta la ley única de fondos. Es por esto que habrá 2 sesiones de 4 horas que lo tendrán como único punto de tabla. A excepción de algunos artículos puntuales, el camino será el de la mayoría simple. El pronóstico es un avance mayoritario de sus elementos, pero con un margen que va a necesitar al oficialismo presente y, por cierto, que alineado. Tomás, Katy. Mira, lo primero es que da la impresión que no tiene los votos de la oposición. Eso es lo primero. Hay mucha discusión sobre el tema de ahorro e inversión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con respecto a las utilidades que tengan las empresas, si los socios no retiran las utilidades, quedan en la empresa, ya sea para reinvertir, ya sea porque tienen que pagar impuestos igual. Por lo tanto, hay un tremendo incentivo, porque da lo mismo retirarlas que no, y además hay que pagar los impuestos y obtener entonces algún fondo para pagar esos impuestos, porque si no, ¿cómo los van a obtener? Entonces hay un tremendo incentivo para dejar sin recursos a las empresas. Enorme, gigantesco. Y por lo tanto, la incapacidad para que crezcan las empresas, a menos que se endeuden con el mercado. Pero eso ya es distinto porque tiene otro costo. Y por lo tanto, hay toda una discusión muy, muy profunda porque se dice que es una reforma tributaria no solamente que recauda más, que puede ser subiendo determinados impuestos, sino que además es antiinversión. Estos son los temas que tendrán que dilucidarse en esta discusión. Yo creo que todavía no se han dilucidado, por eso hay tanta discusión al respecto y es cuánto es de mayor recaudación, pero también cuánto es de lastre. Siempre una mayor recaudación puede ser lastre, evidentemente, para el desarrollo del sector privado, porque cuando hay mayor recaudación lo que pasa es que crece el mundo público respecto al privado, eso es obvio. Pero ¿cuánto de esto es mayor recaudación y cuánto es directamente menor inversión? Yo creo que por ahí está la gran discusión de esta reforma tributaria y es lo que hay que esperar que se dilucide, a lo mejor o no, Gonzalo, en los próximos días. Sí, da la impresión, Tomás, de que esto va a ocurrir en el Senado, esa conversación que es más profunda. De hecho, la semana pasada solo hubo Senado y tuvimos algún momento ahí para conversar con asesores, con parlamentarios de la Comisión de Hacienda de este trámite que se viene. Y sí, se espera que esa discusión termine con propuestas del gobierno que vayan en la dirección de evitar los efectos negativos que puedan tener algunas de las grandes decisiones que toma esta reforma. Incluso, por ejemplo, pienso en la desintegración del sistema tributario. La preocupación principal aquí es que la doble tributación entre sociedades o empresas y las personas que son titulares de ellas, podrían generar también este mismo efecto que estamos hablando, ¿no? La traslación, moverse, sacar los dineros del país, que haya menos inversión, etcétera. Es la alerta que se ha hecho desde el comienzo. En todo caso, el gobierno y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dice estar conforme por estos días en torno al paquete de indicaciones que se han presentado y que efectivamente dentro de ellas hay elementos que tratan de amortiguar estos efectos y ser proinversión. Pero bueno, ese equilibrio en la Cámara difícilmente ya se va a volver a discutir, las cartas están más o menos echadas, muy probablemente se apruebe la reforma tributaria en su primer trámite, pero hay que ver la letra chica, el detalle, las indicaciones, el articulado para ver en qué condiciones llega al Senado de la República. Muchas gracias.
Muy buenos días. Chao. Gracias, Gonzalo. Con la llegada de marzo nuevamente crece el debate acerca de un eventual sexto retiro de un 10% de los fondos de pensiones. Lo hablábamos temprano cuando hablábamos de política. El gobierno ya ha manifestado su rechazo a esta iniciativa y la medida está concitando cada vez menos apoyo en el oficialismo. De hecho, una de las estrategias que se maneja en el Congreso Nacional es colocar en votación lo más rápido posible este tema, entendiendo que el 18 de abril se cumple un año desde el rechazo a la idea de legislar y recién ahí se podría poner nuevamente en tabla. La ministra del Trabajo, Janet Jara, ratificó que el Ejecutivo no apoyará este retiro porque, a su juicio, pone en riesgo los fondos previsionales de las personas. Sin embargo, el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, acusó al gobierno de no responder a las reales necesidades de las personas, recordando que en campaña se encontraban a favor de los retiros de fondos previsionales. El gobierno, a un año de haber asumido el mandato del presidente Gabriel Boric, rápidamente se olvidó de responder a las necesidades de los chilenos y chilenas, porque los mismos que en campaña se manifestaban a favor de los retiros de fondos provisionales, hoy, ya instalados en el poder, descuidan y se olvidan de los problemas reales que tiene fundamentalmente la clase media chilena. En el Partido de la Gente hicieron un llamado al Ejecutivo a dialogar y a debatir en la sede legislativa iniciativas como el autopréstamo de fondos de pensiones siempre, o un nuevo retiro de fondos acotado que vaya en directo beneficio de la clase media. En ese contexto, el economista y profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Carlos García, rechazó la idea de un sexto retiro por las condiciones económicas que está viviendo el país. Los retiros fueron medidas extraordinarias en tiempos de crisis. En este momento, a pesar de que la economía está mostrando debilidad en términos de crecimiento y desempleo, parece ser que un sexto retiro no es una medida apropiada. Mejor sería aumentar la inversión pública o detener los aumentos de las tasas de interés del Banco Central. Para que un sexto retiro de un 10% de los fondos de pensiones sea aprobado, se necesita los votos de 89 diputados y 29 senadores.